Buenas tardes, buen sábado. En este sábado primaveral, por lo menos aquí en la provincia de Mendoza, en donde estamos empezando a vivir otro clima, otro tiempo, y lo que nos permite poder animarnos y activarnos un poquito, ¿no? Empezamos con este vivo que, bueno, surgió así de la nada, por eso le denominé el vivo espontáneo, ¿no? En función de toda una seguidilla de cosas que pasaron esta semana a nivel personal, a nivel laboral en mi vida, y dije, bueno, a ver, ¿quién más puede estar pasando por esta situación? ¿Cómo podemos empezar a hacer esta catarsis grupal, pero que no quede en una simple catarsis, sino que podamos empezar a construir estrategias para poder manejar y poder trabajar acerca de nuestros niveles de estrés, ¿sí? Sabiendo que si el estrés es sumamente elevado y pasa de ser de agudo a crónico, empieza a tener interferencias y manifestaciones a nivel corporal, y esto, bueno, puede llevar a otras patologías. Así que, bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. Vamos a poder empezar a hablar un poquito de esto y hacer una propuesta en donde realmente sea una dinámica coparticipativa, ¿sí? Yo voy a hablar y voy a intentar, en esto de que uno va hablando, poder leer lo que ustedes están proponiendo, leer sus comentarios y a partir de ahí poder generar nuevos vínculos, ¿sí? ¿De dónde surge este vivo espontáneo? Y han pasado tantas cosas y la verdad que se dispara la mente cuando uno puede empezar a pensar en el manejo de las emociones en cuarentena, que bueno, me hice un par de anotaciones para que esto sea guiado. Puedo decir que tengo el placer, el beneficio y la pura satisfacción que está mi abuela hermosa ahí atrás viendo que se ha hecho un Instagram solamente para verme. Y eso ya para mí es un regalo de la vida, ¿sí? Así que bueno, volviendo a esto, ¿no? ¿Desde dónde surge esta idea de este vivo espontáneo? Realmente ha sido una semana muy agotadora en lo laboral relacionado a toda la situación que estamos viviendo por COVID-19. Para quienes saben y para quienes no y se van sumando y me están conociendo, trabajo en una clínica de hemodiálisis y realmente ha sido una semana muy triste. Muchos casos, muchos fallecimientos, mucha dificultad y mucho agotamiento de los médicos, de los pacientes, de los compañeros. Así que realmente ha sido muy, muy difícil. Pero también ha sido una semana desde lo personal muy movidita. Ya sabe la mayoría que Cami estuvo muy enferma y que esta mezcla de lo laboral y lo personal hizo que ni siquiera yo me pudiera contactar con esas situaciones de placer. Hacer actividad física, darme un momentito para mí y demás. Entonces, bueno, uno colapsa. Si hay alguien que está viviendo algo similar, que pueda estar por ahí pasando esto, es momento de empezar a poder hacer esta catarsis grupal, ¿sí? Que lo vamos a ir incorporando de a poco, sobre todo no quedarnos en la catarsis, que saben que desde la línea donde trabajo no sirve simplemente eso, sino que tenemos que pensar en nuevas estrategias. Hoy les habla Jessie. No les habla la licenciada Estaleya. Hoy les habla Jessie porque soy una humana, porque soy un ser que igual se estresa, como todos ustedes, como todos los que están atrás, y lo único que por ahí nosotros podemos llegar a tener son un par de recursos psíquicos o psicológicos o herramientas que hacen que, bueno, uno pueda manejar o sortear las cosas desde otro lugar. Ale comenta también que ha sido una semana intensa y para los cuentos del abuelo soy de Mendoza, Argentina. De aquí estoy licenciada. A ver, ¿cuál es la propuesta del vivo de hoy? Y vamos a hacer esto, vamos a hacer un recorrido de lo vivido hasta el día de hoy, por lo menos en la Argentina, donde desde el 20 de marzo estamos en cuarentena, para ahí los que se suman desde otros países, y vamos a terminar haciendo un pantallazo de ciertas herramientas o estrategias o recursos con los cuales nosotros podemos enfrentar estas situaciones de estrés, ¿sí? Ahora, esto lo vamos a ir haciendo juntos, así que para eso vayan haciendo sus comentarios que vamos a ir enraizando a la medida que se va hablando de esto. Yo comenté al principio en uno de los posts primeros que realicé que estamos viviendo un vaivén de emociones, ¿no? Esto de una montaña rusa en donde de repente al principio era todo divino o bueno, estamos tranquilos y lo manejamos de una manera
más relajada, nos damos tiempo desde lo personal y demás, pero después también empezó el miedo, después empezó la incertidumbre. Hay dos cosas que esta situación genera y que no lo podemos manejar, ¿sí? Uno de estos aspectos es la incontrolabilidad, es decir, no sé cuándo va a terminar, no sé cómo hacer para frenarlo, no está en mis manos. Y generalmente los seres humanos tenemos esta falsa o ilusión de que todo lo podemos, de que todo lo podemos controlar, de que todo está en nuestras manos y esto se escapa de nuestras manos. Entonces, esta situación genera tanta ansiedad que es lo que por ahí nos puede llegar a desestabilizar. Y por otra parte, la otra pata que genera todos estos niveles o estos sentimientos, estos estados anímicos inestables, es el miedo. Que el miedo se ha vuelto como parte quizás en algunos aspectos de nuestra propia vida. El miedo a ir a un supermercado, de contagiarme, de que si alguien se acerca o no, esto está siendo parte de la incontrolabilidad y el miedo de nuestras vidas, y generalmente si esto está en niveles de alerta constantes, sucesivos y permanentes, nos tiran para abajo nuestro sistema inmunológico, nuestro estado anímico, nuestra capacidad de enfrentar, ¿sí? Ahora, este vaivén de emociones yo le digo, y acaba la primera propuesta. Vamos a hablar desde lo negativo y lo positivo que ha pasado en esta cuarentena, ¿sí? Quizás desde lo negativo, nosotros por lo menos aquí en la Argentina somos una comunidad que está acostumbrada al abrazo, a la juntada, al asado de domingo, y el encierro o la prohibición, ¿qué hizo? Que de repente, de forma obligatoria, tuviéramos que aislarnos de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, que estuviéramos lejos. Las cosas negativas son los contagios, son la posibilidad de estar expuesto, ¿sí? Y también en muchos aspectos el de repente encontrarnos encerrados fue, wow, estoy conmigo mismo, ¿no? Y esto implica mucho, estar con uno mismo, encontrarse con uno mismo, estar mucho tiempo en esta situación hace justamente que tengamos que repensar y replantearnos un montón de cosas con nosotros y con los que están dentro de nuestro mismo núcleo familiar, ¿sí? Pero fíjense que también lo positivo, si pensamos, porque no todo es malo en este tiempo, y si bien la situación, el contexto actual no es de lo mejor, no todo es malo, porque hay quienes pudieron empezar a compartir más tiempo con su familia, pudieron reactivar cosas que tenían pendientes en sus propias casas, pudieron arreglar algo que les gustaba, embellecer quizás el espacio en el cual se estaban desarrollando. Y hay muchos que empezaron a generar sus propios emprendimientos. Ese emprendimiento, ese proyecto, ese deseo que tenían pendiente, y empezaron a realzarlo, a resurgir, a rearmarse, a aparecer en las redes sociales. Yo soy un caso, ¿no? Entonces, fíjense que esto también ha generado cosas muy positivas y que nos ha hecho repensar, quizás, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo muchísimo, tengo 4 trabajos, y nunca hubiese podido compartir el tiempo con Cami como lo estoy compartiendo, 100% con ella. Más allá de los tiempos, de los cortes, de trabajo y demás, hemos podido vivir con mi esposo un montón de etapas que de otra manera no las hubiésemos podido hacer. Y esto nos replantea también, cuando esto pase, ¿voy a volver a hacer la cantidad de trabajo? ¿Voy a volver a estar al palo como estaba? ¿O puedo bajar un poco, o puedo reducirme, ajustarme en tal lado y darle importancia a las cosas que realmente son importantes? La familia, los afectos, los amigos, ¿sí? Entonces acá tenemos lo positivo y lo negativo. Cada uno podrá hacer una evaluación propia de qué es lo que esto le ha generado y sobre todas las cosas que de bueno podemos sacar de todo esto. Ahora, cuando yo les planteo, son 2 cosas, ¿no? ¿Qué hacer? Y me gustaría que los que están ahí escuchando por detrás puedan dar sus propias estrategias. ¿Qué hacer? ¿Qué les sirvió? ¿Qué les ha podido dar la pauta o han podido ir trabajando y manejando en este tiempo acerca de lo que les ha servido, lo que les ha sido útil para no tener tantos niveles de estrés, ¿sí? Y los voy a ir escuchando. En parte, yo creo que no podemos hacer mucho y podemos hacer mucho a la vez.
Es una contradicción, ¿no? Pero lo pensaba desde este lugar. De alguna manera, esta semana fue muy, muy, muy dura y me impactó mucho, sobre todo lo que una doctora con la que trabajo en la clínica de hemodiálisis me mandó un mensaje y que lo escribí textual porque realmente sus palabras fueron como más allá de una conversación larga y demás. Ella me dijo, ¿qué hacemos con los muertos? Pacientes, amigos, todos nos tocan. No los alcanzamos a asimilar. Y sé que en este contexto y en esta situación seguir hablando de muerte y seguir hablando de lo que está pasando es como, wow, otra vez lo mismo. Pero ¿saben qué? Acá es cuando yo digo no podemos hacer mucho, pero podemos hacer mucho también a la vez. De alguna manera yo no tuve una respuesta efectiva para ella, más que, como decía Freud, unas bonitas o unas bondadosas palabras que decirle, pero en un primer lugar me quedé sin palabras. Me angustié mucho porque lo que estaban viviendo ellos también lo vivimos nosotros, pacientes que hace años que seguimos, que acompañamos, y porque realmente no tuve respuesta, porque esto depende de todos nosotros, que todavía nuestra comunidad no alcanza a verlo, no alcanza a poder dar cuenta de eso. Ahí el cuento de los abuelos nos dice que son de Buenos Aires. Al principio decían, creo que el mundo que conocimos hasta el año pasado no retorna más, y probablemente que no retorne, ¿no? Que tengamos que hacer algo totalmente distinto. Pero en primer lugar me quedé sin palabras porque me generó mucha angustia, y en segundo lugar, desde lo profesional, me quedé sin palabras porque lo que conocemos, y quizás hay algún colega por ahí detrás que también esté escuchando, cuando hay pérdidas ya sea la muerte de algún ser querido, ya sea el mudarte, el cambiar de trabajo, ya sea, no sé, romper con una relación, cualquier pérdida es un proceso de duelo. Y el proceso de duelo es un proceso, necesita tiempo. Y esta doctora me dice, no alcanzamos a asimilar las pérdidas. Entonces, desde este lugar yo dije, bueno, hay mucho para hacer también. ¿Qué es lo que tenemos para hacer? Como comunidad tenemos 3 herramientas, y esto sí es repetitivo y sí parte de que ya lo escuchamos, de que está en la televisión, de lo que imparten los medios, que lo escuchas en todos lados, pero parece que como sociedad somos tan tercos, nos consideramos tan omnipotentes que a nosotros no nos va a pasar. A mí no me va a tocar, si yo me cuido, si yo hago esto, si yo hago lo otro, si yo soy deportista, si yo me como sano o lo que fuese, y generalmente, y quizás los que estén ahí atrás, tienen cerca algún familiar, algún amigo o el amigo del amigo que le tocó, que se enfermó, que no sabe de dónde. Entonces va a ser repetitivo, pero la psicoeducación es algo que a mí me fascina y me apasiona, y por eso yo digo tenemos 3 herramientas. Barbijo, bien utilizado. El barbijo tiene que cubrir la nariz, la boca y el mentón, no acá, no que se cae, no que hablo y se me pone en la papada. El barbijo tiene que cubrir todo esto. Solo puedo mirarle los ojos al otro. La distancia con las personas y el lavado de manos. Si yo vuelvo de un lugar, me tengo que lavar las manos. Si estoy en algún lugar, me tengo que lavar las manos. Bien lavado, pasando por todos los lugares, uno y el otro. Dicen, fíjense esto, si yo canto el feliz cumpleaños 2 veces, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz, lo hago correcto. Lo vuelvo a cantar 2 veces, son aproximadamente 20 segundos, y el lavado de manos está correcto. Si uso alcohol en gel, porque muchas personas cuando están por fuera usan alcohol en gel, 3 puestas de alcohol en gel y ya no es efectivo, hay que volver a lavarse las manos. Insistente, 3 herramientas, barbijo bien colocado. Y fíjense algo que ayer caminando con Martín nos dimos cuenta de algo. Cuando estábamos caminando, le digo, si la gente entendiera que el barbijo yo me lo estoy poniendo para cuidar al otro, pero no para cuidarme a mí, es cuando más le pediríamos al otro que se coloque bien el barbijo. El barbijo yo me lo pongo para cuidar al otro, entonces necesito que el otro tenga la misma empatía para cuidarme a mí, ¿sí? Perfecto. Esto a nivel de psicoeducación
puramente COVID, ¿sí? Que lamentablemente no puedo no decirlo, no puedo repetirlo, porque evidentemente hay gente que aún no lo entiende, no lo quiere entender, o quizás de alguna forma no le importa. Entonces, más nos tenemos que cuidar. Pero yo les preguntaba recién cuáles son las herramientas y las estrategias que ustedes han utilizado para poder pensarse, ¿sí? Para poder pensarse y para poder trabajar un poco acerca de sus propios niveles de estrés. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que les ha servido? Y voy a ir leyendo un par de comentarios que han puesto, ¿sí? Por ahí decía, a ver acá, Mariela empezó a meditar. La meditación es fundamental. El poder y de alguna manera las personas creen que la meditación es un monje budista que solamente que piensa en la nada, y no, hay muchas aplicaciones gratuitas muy favorables que trabajan acerca de la meditación. Si alguno está interesado, después me escribe un mensaje privado y yo les paso algunas que están muy buenas y que tienen hasta meditaciones cortitas que uno puede elegir, 2 minutos, 10 minutos, y son fabulosas, porque implica esto de conectarnos, de reconectarnos con nosotros mismos, de ver qué partes del cuerpo están dormidas, o generalmente nosotros estamos todo el tiempo tensionados, ahora con la computadora, con el celular. Y estas tensiones van haciendo que se vayan haciendo estos nudos, más allá de las contracturas, también el malestar, la molestia y demás. Y la meditación ayuda a reconectar con todo esto que está pasando con nuestro cuerpo, qué momento frenamos, damos un tiempo y empezamos de vuelta, ¿sí? Así que genial, Mariela, me encantó que hayas empezado a meditar. Ceci dice, me sirvió organizarme, cumplir el mismo horario de trabajo, poner límites, ya que soy docente y amo estar en casa con mis hijas de 2 años y mi esposo. Hoy, Ceci, has hecho una de las cosas más difíciles, creo, en esta cuarentena, o una de las que más nos está costando a la gran mayoría, y me incluyo en este cajón. Lo que pasa es que, bueno, mi actividad dentro del ámbito de la salud hace que todo el tiempo estemos con actividad o con situaciones que atender en crisis, pero organizar tiempos y poner límites es fundamental. Nosotros, cuando estábamos trabajando en nuestros lugares de trabajo, no estábamos las 24 horas, o no estábamos contestando o mandando información, o por ejemplo Ceci, que dice que es docente, a los alumnos a las 10 de la noche. Nuestro horario de trabajo es, por ejemplo, pongo un ejemplo, de 8 a 13. Entonces, en ese horario yo trabajo, a partir de las 13 almuerzo, hago actividades. ¿Cómo puedo organizarme? Clave, fundamental para no sucumbir en el estrés, ¿sí? Poder organizarse y, sobre todas las cosas, tener tiempo para disfrutar y de compartir con los seres queridos, ¿sí? En este caso de Ceci con su hija y su esposo. A ver, ¿qué otras estrategias nos dan? Ahí saludan. Gabriela dice, cuidémonos, tomemos más conciencia cuando con los enfermos, son nuestros enfermos. Jime dice, por primera vez empecé a meditar y ahora mis hijos lo implementaron. ¡Ay, Jime! ¡Fabuloso! En ciertos países mucho más evolucionados y más avanzados en función de lo que es la educación, se implementa el yoga y la meditación como una actividad curricular, ¿sí? Como acá es plástica, educación física y demás, como una actividad curricular. Está dentro del plan de estudio. ¿Por qué? Porque el yoga, la meditación, hace que los niños puedan, y esto está comprobado científicamente, hay investigaciones a rolete de esta situación, pero ¿qué es lo que hace? Hace que los niños puedan tener la capacidad de respirar, de concentrarse. Primero, que tiene 2 aspectos muy importantes: la parte del aprendizaje y la parte social. A nivel de aprendizaje, la meditación y el yoga hace que tengamos mayor capacidad de poder concentrarnos, porque nuestro cerebro está oxigenado, porque hemos sucumbido a organizar la experiencia, organizar el pensamiento, entonces tenemos mayor capacidad de concentración y de atención. Y a nivel de las relaciones sociales, ayuda a manejar las emociones, a trabajar los enojos, a saber cómo dirigirme, a poner una pausa, que no solamente la necesitan los niños, sino nosotros también, a poner una pausa a las cosas antes de poder actuar, antes de poder responder. Así que me encanta que lo hayas aplicado con tus hijos. Después dice, ver vivos de humoristas para reír sin parar. Bueno, la risa, no,
hay mucha gente que habla de la risoterapia, así como ciencia específica, no. La risoterapia no existe, no es una terapia única, sino que sí, la risa hace que aumenten nuestros niveles de endorfinas, aumenten todos los neurotransmisores que se conectan con el lugar del placer, con la felicidad o las hormonas llamadas de la felicidad, y esto hace que de alguna manera nuestro organismo responda a eso, ¿sí? Risoterapia por sí sola no, pero la risa incorporada en la vida con una buena calidad de vida y buenos hábitos es fundamental. No podemos irnos a la cama sin haber reído un poquito en el día, porque estamos brindándole un poder antioxidativo a nuestro organismo y a nuestra mente sobre todas las cosas. Hay estudios que empiezan a plantear esto de que las personas altamente negativas o quejosas tienen más preponderancia a desarrollar demencias o Alzheimer. Entonces, también hay que empezar a trabajar en esto, ¿sí? No quejarse, reírse un poquito más, no así de forzarlo, sino realmente conectarse con las cosas que nos generan placer. A ver si hay alguien más. Aplausos para Ceci, dicen acá. Perfecto. Dice, soy demasiado ansiosa y tomo pastillas para dormir. Vilma, si tomas pastillas para dormir y en este momento te están haciendo bien, no hay ningún problema. Lo que podés hacer, seguramente estas pastillas están indicadas por un médico, que sería lo aconsejable, y ir trabajando con el médico la posibilidad de ir reduciéndolas si es realmente lo que vos estás queriendo o buscando. Para poder hacer eso, lo que podés trabajar es lo que se llama la psicohigiene del sueño. Hay un post del sueño, ya después si me escribís un mensajito privado te lo paso para que lo veas, pero psicohigiene del sueño, ¿qué implica? Nosotros para poder descansar y dormir bien necesitamos de hacer ciertas cosas. Comer sano, saludable y sobre todo a la noche liviano. ¿Sí? Para que nuestro metabolismo no tenga que procesar altos contenidos de grasa, altos contenidos de proteína y de esta manera también pueda descansar. Necesitamos sacar las pantallas de nuestra vida. ¿Qué hacemos generalmente? Y nos vamos a dormir y agarramos el teléfono y nos ponemos a ver las redes sociales, ¿o no? Nos ponemos, me incluyo, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros, para poder dormir, lo que se genera en nuestro organismo es un aumento de la melatonina. La melatonina aparece, que si ustedes ven algunas propagandas o le prestan atención a algunas propagandas de pastillas que hablan de la inducción del sueño, dicen el melatol o la melatonina natural y demás. No la pueden comercializar como venden melatonina porque es natural de nuestro organismo, ¿sí? Entonces no le pueden poner un nombre de venta. Pero la melatonina empieza a subir en nuestro organismo cuando empieza a oscurecer. Es decir, cuando baja el sol, la melatonina sube y es el inductor natural que tenemos del sueño. Entonces, vieron que en el invierno nosotros estamos como más cansados, más aplastados, nos cuesta más, porque a las 6 de la tarde, o por lo menos aquí en Mendoza, 6:30 de la tarde empieza a oscurecer, entonces la melatonina empieza a subir y uno empieza a bajar en los niveles de cansancio que tiene, ¿sí? Empieza a subir el cansancio y nos dormimos. O tenemos más sueño, más desgano quizás. Entonces, volviendo a este punto, cuando empieza a oscurecer, ¿sí? Cuando empieza a bajar el sol, sube la melatonina y es un inductor natural del sueño. Van bajando el resto de las hormonas, la adrenalina y demás para poder potenciar esta capacidad de sueño. Ahora, si yo estoy con la pantalla del televisor, del celular, de la computadora, ¿qué le estoy diciendo a mi cerebro? La luz que está ingresando a través de la retina comunica al cerebro y le dice, che, loco, pará, no te durmas. No te durmas porque hay mucha luz. Entonces, ¿qué hace? La melatonina empieza a bajar, pero empieza a bajar como si estuviésemos apretando un cajón lleno de ropa que la tratamos de meter toda junta, o la valija. Yo sueño con volver a viajar, entonces cuando la valija ya no da más de ropa que le empezamos a apretar, bueno, eso mismo está pasando de alguna manera y muy bruscamente hablando con nuestro cerebro. Empieza a forzar necesariamente que la melatonina baje, porque el ojo está diciendo al cerebro, hay luz, todavía tenés que estar despierto.
generalmente nos dormimos, porque tenemos una rutina, porque tenemos un ciclo del sueño y generalmente nos dormimos. Pero ¿qué es lo que pasa? No descansamos bien. Entonces nos levantamos y nos sentimos cansados y eso también habla de trastornos del sueño o tenemos un dormir muy liviano y cualquier ruedito nos despierta, ¿sí? Entonces, bueno, sacar las pantallas, no hacer actividad, comer liviano, no hacer actividad física de alto impacto 3 horas antes de dormir, porque eso también genera que nuestro organismo esté constantemente activo. Sacar las pantallas de nuestro ambiente. Dormir en ambientes que tengan una temperatura ambiente, ni muy cálido, o sea, la temperatura corporal empieza a descender cuando vamos a dormir y necesitamos que la habitación esté en una temperatura ambiente para promover y potenciar que esto sea así. A ver si me estoy acordando, me estoy olvidando alguna otra más. La habitación tiene que ser un lugar que tenga colores cálidos. Generalmente los ambientes que tienen colores muy fuertes, chillones, flúor, hacen que nuestra actividad cerebral también esté bien alerta, entonces no podemos dormir. Un color fuerte en un estudio, un color fuerte en un lugar en donde me tengo que concentrar. Colores cálidos y calmos en las habitaciones. Bueno, seguramente hay alguna otra más que en este momento no estoy recordando, pero Vilma, escribime y te paso esa meditar, hacer ejercicios de relajación, también ayuda, que es parte de lo que algunas de las chicas que han escrito lo han comentado. Así que podés empezar a incorporar todas esas para poder descender las pastillas si es algo que vos querés dejar de tomar. Bien. Sergio pone, lo peor que me pasa es que siento que tengo tanto estrés que ya no lo manejo. Terapia, Sergio, terapia. Si no lo puedes manejar, si no está a tu alcance, busquen ayuda profesional, por favor, se los pido. Muchas veces las personas creen que ir al psicólogo es estar loco. No, va al psicólogo solamente la persona que tiene la capacidad de poder enfrentarse a sí mismo para mejorar y sentirse mejor. El loco no llega a terapia, el loco convencionalmente llamado loco, porque ni siquiera podríamos hablar de la locura puesta así, es un estigma, ¿no? Bien, a ver si hay alguien más. Yo he aumentado bastante de peso, les recomiendo a Estefanía Falcón Nutrición, una excelente nutricionista. Ella puede manejar un montón acerca de las dietas. La ansiedad genera esto, que estemos con el picoteo constante, pero una buena capacidad para poder trabajar y manejar el peso es tener estrategias, saber cómo comer, cómo alimentarnos, cómo hacer las colaciones que necesitamos. Así que en ese caso, consulte a un nutricionista. ¿Qué le sirvió? A Nakama.Mendoza, MZA, ¿no? Nuevo emprendimiento en cuarentena y pilates como actividad. Fabuloso. Recién lo decía, muchas personas en esta cuarentena, lo positivo fue que resurgieron, empezaron sus emprendimientos, sus proyectos, se rearmaron. Y esto es fabuloso, porque estar en crisis implica reinventarnos. Y si vos pudiste reinventarte, fabuloso. Y si vos estás en proceso, seguí insistiendo y seguí trabajando en eso. Y si de alguna manera vos querés reinventarte, proponételo, generalo, porque se puede, sin lugar a dudas. Y Pilates, actividad física, elemento fundamental en nuestra posibilidad de autocuidado y de manejo de estrés. Bueno, Vilma, después me escribís, ahí Vilma me comentaba algo más acerca del sueño, me escribís a ver si te puedo llegar a orientar un poquito. Patria decía colores pasteles en función de estas estrategias y demás. Claudio dice vivir el aquí y ahora. Bueno, fabuloso, Claudio. Si has logrado eso, has logrado algo que todos los seres humanos debemos trabajar. Si nosotros estamos constantemente mirando al pasado, lo cual no quiere decir que si alguna persona se ha quedado con alguna situación del pasado puede resolverla o darle un nuevo significado, darle una nueva vuelta o generar un cambio en función de cómo interpretamos las situaciones de nuestro pasado para no anclarnos, pero no quedarnos en el pasado, ¿sí? Porque el pasado generalmente nos genera mucha nostalgia, depresión, angustia, ansiedad. Y si estamos constantemente mirando hacia el futuro,
Estamos totalmente con una ansiedad anticipatoria, que en parte en chiste yo lo ponía en ese video que hice, pero una ansiedad anticipatoria sobre lo cual no podemos hacer nada. No podemos controlarlo, no tenemos la bola mágica. Si alguien la tiene, páseme dónde la compró, porque me vendría de 10 para algunas situaciones. Aunque en realidad jamás me gustaría tener la bola mágica, ¿no? Ni saber qué es lo que me depara el futuro. No podemos vivir allá en el futuro. Tenemos que trabajar aquí y ahora. ¿Qué hago con lo que me está pasando? Planificar a corto plazo y en función de eso poder rearmarnos. Les cuento una cuestioncita así. Para el primer año de Camila nosotros teníamos pensado hacer un viaje familiar. Festejar el primer año, que es en pleno verano, en las vacaciones, ¿no? No hacer un festejo, gran festejo. Bueno, hello, coronavirus, aquí está. Y ¿cuánto planificamos? Incluso hasta lo pensábamos antes de que naciera Camila. Miren la ansiedad anticipatoria. Hoy en día no sé qué vamos a hacer cuando cambie cumpleaños. Después se enterarán. Me sirve mucho la musicoterapia para dormir serenamente. Fantástico, fantástico. Esto de incorporar musicoterapia, el que no conoce, investigue, lea, busque información porque es maravilloso. Se pueden hacer cosas increíbles y realmente se puede incorporar la música como parte. Fíjense que de alguna manera cuando nosotros estamos medio bajón nos conectamos con música más calma, más tranquila o con la que a nosotros nos genera tranquilidad, porque puede ser que una persona esté en un momento medio bajón y quiera escuchar heavy metal, pero eso a esa persona lo tranquiliza, ¿no? Entonces la música enraizada con nuestras emociones y para poder trabajar serenamente acerca de lo que nos pasa también es fabulosa, así que me encantó. Meditación ahí también, que habíamos hablado. Los cuentos del abuelo surgen en cuarentena. Bueno, esta página es Los cuentos del abuelo Cap, todo con puntos entre las palabras. Los cuentos del abuelo Cap, en donde también es un proyecto nuevo que resurge, que se rearma y que aparece aquí en esta cuarentena. Así que fabuloso, felicitaciones a ustedes también. Bien, muchas cosas, poco tiempo y muchas ganas de sí poder. Igual loca. Yani, organización y planificación. Ahí Ceci lo había comentado en una de las situaciones, pero de alguna forma hay que organizarse. Sí, estar en casa. Conozco a Yani y tiene 2 niños fabulosos, hermosos, divinos, proyectos a rolete y una capacidad divina, es docente también. Entonces, de alguna manera nos tenemos que organizar. No es fácil, pero se puede, ¿sí? Y hay que tratar de encontrar la calma y el equilibrio. Hola Ali, mi amor, una amiga del gimnasio divina que la amo. Buen dato el de la musicoterapia. Le agradecemos a los chicos de las cuentas del abuelo. ¿Vos qué estrategias implementás? Ay, madre santa, tendría que hablar con mi psicóloga. Ahí te cuento, Jime. Rodri pone muy bueno lo del heavy metal. Por ti creo que lo dije, me acordé exactamente. Rodri le encanta el heavy metal y lo tranquiliza y lo baja. Y Carla pone, yo también uso la música para dormir. Bueno, fabuloso. Le voy a contestar a Jime. Y en parte con esto creo que vamos a ir quizás cerrando un poco este vivo, de qué estrategias yo utilizo para bajar o para manejar las situaciones de estrés. De alguna forma les dije, les habla Jessie en este vivo y les hablo yo porque tuve una semana sumamente estresante desde lo laboral, desde lo personal, angustiante, triste, que no deja de serlo. Sigo estando muy triste por los pacientes que hemos perdido, por no poder acompañar a mis colegas, a mis compañeros en esta situación, porque estamos trabajando desde casa y porque realmente me da mucha pena y mucha tristeza de que la comunidad no sepa que esto solamente lo frenamos entre todos. Por lo menos los contagios, no la solución, no está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos empezar a cuidarnos y frenar estas famosas curvas de contagio, ¿sí? Y por ahí, ¿qué es lo que yo hago? Que esta semana no lo pude hacer. O sea, para que ustedes sepan que no siempre podemos, no siempre está a nuestro alcance, no siempre
lo vamos a manejar. Pero si nosotros empezamos a trabajar en estos puntos y a incorporarlos en nuestra vida, en nuestro diario, va a ser posible que nosotros podamos, sobre todas las cosas, hacer nuestra vida mucho más sencilla. Y que hay momentos, como por ejemplo el que a mí me pasó durante toda esta semana, que nos pueden desestabilizar, que nos pueden generar angustia o una inestabilidad emocional, y que tenemos que darle lugar a las emociones, que no todo lo podemos, no somos omnipotentes, señores, no está en nuestras manos todo. ¿Qué hago yo? Y que en general trato de aplicarlo porque son las recomendaciones generales a nivel de salud física y psicológica. Tenemos que empezar a trabajar acerca de nuestro autocuidado. Todo pasa por nosotros, todo pasa por nosotros, todo pasa, si alguien escribe por ahí, por nosotros. Empiezo por mí. Autocuidado, comer sano, aprender a comer, aprender a incorporar todas las proteínas, los nutrientes, hidratarse bien sobre todas las cosas, más ahora que empiezan los calorcitos, pero empezar a aprender a comer e incorporar nuestras frutas, verduras y demás, ¿sí? De alguna forma, hacer actividad física. Muchas personas hacían actividad física por fuera, hoy no pueden hacer esas actividades físicas, pero intenten hacer 20 minutos, 30 minutos, algo de actividad física durante la semana. La actividad física no solamente tiene grandes beneficios a nivel desde el organismo, desde la parte física o la estética en sí, sino también a nivel psicológico. Empezamos a eliminar todas las toxinas negativas de nuestro organismo y empezar también a limpiar y a trabajar las hormonas que levantan nuestro estado anímico y potenciarlo, ¿sí? Encontrar momentos para el placer, lo que sea, ver una película, tomar unos minutitos de sol, jugar con el perro, estar con la familia, no sé, escuchar música a todo lo que da o lo que a vos te guste, pero unos minutitos de placer, si son más, mucho mejor, durante el día son necesarios. Organizar tiempos y actividades para Yani, para lo que hace Ceci, para lo que hacemos todos. En este momento, sobre todas las cosas, cuando todo se mezcla, familia, casa, las mascotas, el trabajo, el placer, todo en el mismo lugar y en el mismo espacio, hay que organizar nuestros tiempos y nuestras actividades, porque si no termina siendo un mejunje, una masa que no la podemos manejar y domar. Si nuestros espacios son chiquitos, generalmente lo que yo recomiendo, si vos tenés un monoambiente y en una silla te sentás para comer, en la silla de enfrente te sentás para trabajar con la computadora. No haces todo en la misma silla. Puede parecer una tontera, pero esquematizar los espacios que están a nuestro alrededor son fundamentales, ¿sí? Así que organicen los tiempos y las actividades mínimamente, no a 3 meses. Esta semana, ¿qué puedo llegar a hacer esta semana? Si hay algo que no se hizo, no se logró, porque bueno, el tiempo, el trabajo, la casa y demás se va mezclando, bueno, se dejará para mañana, ¿sí? Nada es tan importante como nuestra propia salud y nuestra propia integridad. Contactarse con los seres queridos. La familia y los amigos son fundamentales. Hoy no lo podemos hacer desde lo físico. Un mensajito, un WhatsApp, una videollamada, el sábado nos encontramos en una videollamada grupal, lo que fuese, estemos presentes, porque los afectos son muy importantes en nuestra vida. Y por último, dale lugar a tus emociones. Por último, no porque esté último en la lista, no, sino que la salud mental es muy importante, muy necesaria, y esto realmente le tenemos que dar lugar. Hoy en día, esta situación de cuarentena y demás, o de encierro, de prohibiciones, de obligaciones, ha generado mucha inestabilidad emocional, porque es algo, vuelvo a lo mismo, que no podemos controlar y que nos mantiene siempre alertas de que algo nos puede pasar, y esto no está bueno para nuestro organismo, no está bueno para nuestra mente, así que date el lugar de poder expresar tus emociones, de trabajar con ellas. Si necesitas buscar ayuda profesional, búscala, porque va a ser el mejor regalo quizás que te hagas en esta cuarentena, por lo menos si estás pasando por un momento difícil. Ay,
Dios mío. Acariciar a tu mascota, genial para desestresarse, dice Sergio. Leo así unos comentarios que han pasado. Mariela, leer, estudiar algo que nos guste. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Me dice los cuentos del abuelo. Jessy, como vos decís, la tristeza está dada por la falta de solidaridad por el otro y por los profesionales de la salud. Sí, en este contexto sí, o por lo menos es lo que a mí me ha pasado acá. Gracias a ustedes. Hermoso, hermoso, hermoso todos los mensajes. ¿Qué hacemos cuando la música depende del celu? Poné auriculares y no mires el teléfono. Les dejo... miren, esto es una recomendación. Les dejo una hermosa página de YouTube para bajar música, imagino, y dormir. Nature Relaxation. Mi inglés es pésimo. Se los digo como lo leería yo. Nature Relaxation. Relaxation. Bueno. Natural Relaxation, algo por el estilo debe ser, ¿sí? Por último, y creo que, bueno, lindo los tips, perfecto, gracias. Los mensajes son sanadores, llenan de ánimo y amor al enfermo, gracias por esta compañía, te amo, Lelita, esa es mi abuela, te amo, qué lindo tenerte ahí. Por último, hace un par de semanas atrás estuve en una conferencia con un grande de la psicología que es Fernández Álvarez, en donde él decía que las herramientas post-pandemia, ¿qué vamos a hacer post-pandemia? No nos podemos anticipar, pero sí lo que podemos saber es que frente a todas estas situaciones que nosotros estamos viviendo, lo que va a pasar es que vamos a saber, si tenemos la capacidad de leer, de escucharnos, de observar atentamente, lo que va a pasar es que de alguna manera nos vamos a dar cuenta de qué situaciones o qué estrategias podemos utilizar para ser menos vulnerables. Es importantísimo. ¿Qué estrategias me van a servir a mí para ser menos vulnerables ante situaciones tan impredecibles como ha sido esta situación de coronavirus en el mundo entero, ¿no? Y que lo que tenemos que optar es por una actitud de observar primero para después actuar, por lo cual yo los invito a ustedes a observarse, a observar qué les está pasando, a observar qué están sintiendo, a observar cómo se manejan, qué les sirve y qué no les sirve, para después actuar en tres tipos de acciones. La evaluación, poder evaluar qué ha pasado, poder ordenar lo que voy a hacer y por último poder planificar cómo lo voy a hacer. Entonces, por el momento, los invito a que cada uno de ustedes, desde el lugar en el que estén, desde el momento particular, personal, laboral en el que se encuentren, observen, se piensen, se sientan y den lugar a esa posibilidad de darse cuenta de qué le está pasando, para que posterior a toda esta situación vaya a saber cuándo, no importa, eso es lo que a nosotros hoy no nos tiene que avisar, sino simplemente cuando todo esto pase podamos optar por mejores estrategias para ser menos vulnerables y por sobre todas las cosas para darnos cuenta que ante las adversidades podemos salir adelante. Simplemente mirándonos, simplemente dándonos lugar y simplemente generando la posibilidad de autocuidado. Cuídate, cuida al otro y date el lugar necesario para poder estar bien con vos mismo. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido todo por hoy. Lindo sábado, lindo fin de semana, lo que resta del fin de semana. Feliz Día de la Sanidad a todas las personas que están ahí atrás trabajando fuertemente para que este sistema de salud soporte, sostenga y demás. No solamente a los enfermos por COVID, sino todo lo demás que también sigue pasando en nuestro país. Gracias a todos. Espero que les haya servido. Ha sido un placer, como siempre me encanta poder escucharlos, poder en realidad aquí leerlos, ¿sí? Y poder compartir con ustedes estrategias para el manejo de nuestro estrés. Les mando un beso grande y bonito fin de semana. Chao, chao.